Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Sin embargo, si quiero gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben? Como hace un momento decimos, los diferentes sufrimientos que existen a partir de las enfermedades o accidentes o economía o violencia, entre otros. Y siempre los seres humanos queremos encontrar alguna respuesta. Y la pregunta de muchos, y capaz alguna vez te han preguntado: ¿por qué sufren las personas? Para comprender esta pregunta y dar una verdadera respuesta bíblica, tenemos que primeramente saber que Dios es soberano, que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, y si los propósitos son siempre perfectos, podemos decir entonces que Dios permite el sufrimiento y el dolor en los seres humanos que no le conocen, que no son hijos aún, primeramente como un castigo por su pecado. Estás pasando esto por tu pecado, y ese castigo por el pecado sirve como un llamado para el hombre para que busque a Dios. Es decir, que el sufrimiento del inconverso es su propósito de salvación. ¿Y cuáles son los sufrimientos o propósitos de aquel dolor en un hijo de Dios? ¿Saben cuál es el propósito de tu prueba? ¿Sabes cuál es el propósito de lo que estás pasando, de tu aflicción? Punto número 1, para que tu corazón no se llene de soberbia. ¿Por qué estoy pasando esta aflicción? Porque Dios no quiere que mi corazón se llene de soberbia. Pablo decía hace un momento cuando leíamos: si por mí fuera, yo puedo gloriarme por todo lo que he logrado, pero no lo hago así. Versículos 6 y 7 de 2 Crónicas 12, de Corintios 12. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría, ¿qué cosa? La verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no enaltezca de sobremanera. Pablo, amados hermanos, espiritualmente hablando, tenía mucho en qué gloriarse. Si usted comienza a leer la Biblia y su vida, tenía mucho en qué gloriarse por lo que había pasado. Había sido directamente llamado ¿por quién? Por Jesús. Fue enseñado por Él, fue llevado por el Espíritu al cielo, había fundado muchas iglesias, ¿o no?
Pero para que su corazón no se llenara de esa vanidad, la Biblia dice que Dios había permitido un aguijón de carne para mantener los pies sobre la tierra. Dios permite en nuestra vida alguna enfermedad. Dios permite en nuestra vida la escasez. Dios permite en nuestra vida la pobreza o el dolor para mantener nuestra soberanía, su soberanía bajo nuestro control. Porque imaginémonos que todos dependamos de nosotros mismos. Ni siquiera buscamos a Dios, ya ni siquiera vendríamos al culto, ya ni siquiera oraríamos. Entonces Dios permite eso para que podamos ser humildes. Que no nos sintamos en ningún momento autosuficientes. No, tranquilo, yo mañana lo soluciono esto porque puedo. No, yo tengo que buscar a Dios porque Dios es el que me ayuda. Entonces Dios permite lo que estoy pasando para no sentirme autosuficiente, para no sentirme independiente, para no sentirme que no necesito de nadie. Por eso que Dios, ¿por qué estoy pasando? Porque mi Padre Celestial sabe que si me deja esto, mi corazón se llena de orgullo. Que podamos comprender algo que a muchos se nos ha olvidado. Como dice en Salmos 9, 19 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. No somos dioses. No somos superhombres. Somos personas necesitadas de su poder. Somos personas que necesitamos la misericordia de Dios. Somos personas que necesitamos el amor de Dios. ¿Saben? Los problemas de nuestra vida no provienen de llegar a la tibieza espiritual. Nos previenen de llegar a la tibieza espiritual. Los problemas que tú tienes y que yo tengo nos previenen de llegar a la tibieza espiritual por tener un corazón lleno de autosuficiencia. ¿Por qué la gente llega a la tibieza espiritual? Porque creen que pueden hacer absolutamente todo solos. Pero el proceso que pasamos nos previenen de esa tibieza espiritual. Como dice Apocalipsis 3 del 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Te estás dando cuenta que hablaba de la autosuficiencia? Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pastor, ¿qué proceso, qué más tiene que ver la escasez de mi vida, o el problema, o lo que estoy pasando? ¿Qué me enseña? ¿Cuál es el propósito? Que completemos el proceso de aprendizaje, que aprendamos algo, como dice en 2 Corintios 12, 8 y 9, que completemos el proceso de aprendizaje. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El aprendizaje, hermanos, algo que tenemos que entender, que el aprendizaje es un proceso. El aprendizaje es un proceso. Usted no puede saltearse etapas del aprendizaje, pues van a comenzar a quedar vacíos y afectarán su conocimiento. Usted no puede saltearse etapas de aprendizaje. Por ejemplo, si usted paga todas las cuotas de su hijo y dice, ¿sabes qué? No, yo quiero que mi hijo estudie ya 3er grado.
voy a pagar los 2 años, yo pago acá porque tengo dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a 3er grado? No va a poder comprender, no va a saber. Usted no puede saltearse esos pasos de aprendizaje. Tiene que aprender poco a poco aquello. Pablo dice en la Biblia que le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. 3 veces oró a Dios que le quitara ese aguijón. La pregunta del millón: ¿tenía Dios el poder para quitar ese aguijón? ¿Tenía Dios el poder para quitar el aguijón, amados hermanos? Sí, podía quitarlo. Sí lo podía hacer. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque en el proceso de Dios, Pablo tenía que aprender que su gracia era suficiente. ¿Dios puede sanarte de aquella enfermedad que estás pasando? Sí. ¿Dios puede sanarte de aquella situación que estás pasando? Sí. Dios tiene poder, aquel poder. Pero ¿saben? ¿Y por qué no lo hace, pastor, entonces? Porque te está enseñando a depender de Él. Estás medio enfermo, medio moribundo y te levantas al día siguiente. ¿Gracias a quién? Estás dependiendo de Él. ¿Te estás dando cuenta? Porque Él te está enseñando a depender de Él. Te está enseñando que su gracia en tu vida es más que suficiente. ¿O no te pasa que no tienes buen empleo, no te han pagado hoy, pero siempre hay un plato en la mesa? Es que te está enseñando a depender de Él. Mi gracia es más que suficiente. Y esa gracia te sostiene en el momento de dolor. Y pastor, está bien. ¿Y qué más puedo aprender en el momento de aflicción o en el momento que estoy pasando? Que su poder sea exaltado por medio de nuestra debilidad. Que el poder de Dios es exaltado por medio de nuestra debilidad. En el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Saben? ¿Qué pasaría si alguien viene a testificar y diría, no, se para aquí al frente y dice, ¿sabe qué, hermano? Quiero testificar un milagro. Llevé a mi hijo a una clínica muy conocida, el doctor me cobró $500 y le hizo un análisis y me cobró $300 y hizo esto y compré medicamentos que me valían $1,000 y se sanó. Y mi hijo ya está sano. Seguramente pensaríamos todos que ese testimonio no exalta a Cristo porque ha pagado tanto y ¿dónde está la mano de Dios en esto? Ese testimonio no exalta a Cristo, sino el poder económico que tiene aquella persona. Y es verdad. Pero qué preciosos son aquellos testimonios cuando sin tener capacidad económica, sin tener el dinero para comprar algo, sin tener medicamentos o algo, Dios nos sanó. Tenemos que comprender que nuestra debilidad, nuestra falta de capacidad, nuestra falta de fuerzas es la oportunidad de Dios para que su poder sea exaltado en nosotros. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Algo que Dios ama de sus hijos es cuando dicen, papá, ya no puedo más, no puedo, ¿qué puedo hacer en esta situación? Algo que Dios ama de sus hijos es cuando tú le dices, Señor, ya no sé qué hacer. Muy bien, pensaba que era siempre autosuficiente, qué bueno que hoy me pidas ayuda.
Cuando le decimos, Señor, ya no aguanto más esta situación. Muy bien, qué bueno, pensé que te habías acostumbrado a vivir siempre así. Esas son las palabras que Dios está esperando para ayudarnos. Él solo espera que nos rindamos en nuestras fuerzas para que Él llegue a nuestro socorro. En 2 Crónicas 20, 12 y 15, mira lo que te dice la palabra de Dios. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Qué pasaría si en esta ocasión, ¿no?, Josafat hubiera dicho, muy bien, tenemos los soldados ya preparados, ¿sí? ¿Sus armamentos, todo bien? Sí, ¡vamos! Definitivamente, posiblemente hubieran perdido. Pero se dieron cuenta, aquella gran multitud, se dieron cuenta de su situación y dijeron, Señor, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos en esta situación? Y Dios mismo les respondió. ¿Saben? 2 Corintios 2, 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Cuándo? En las debilidades. Cuando me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos débiles, entonces somos fuertes. Para cualquiera de nosotros suena ilógico. Pero recuerda que somos vasos de barro para que la luz de la gloria, la potencia de su fuerza pueda brillar mucho más. Como dice en 2 Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor tiene que romper, tiene que quebrantar ese vaso de orgullo. Tiene que quebrantar ese vaso de vanidad, ese vaso de autosuficiencia, ese vaso de inteligencia humana, de dependencia, para hacer brillar su poder en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, ya no puedo, el Señor es el que dice, yo puedo en ti.